A diario, nuestro cuerpo se enfrenta a una interminable cantidad de agentes infecciosos y es el sistema inmunológico que, al desplegar sus mecanismos de defensa, nos ayuda a mantener la salud. El sistema inmunológico es una compleja red de células, tejidos y órganos que juntos ayudan al cuerpo a combatir contra infecciones y contra enfermedades. Sin embargo, ¿sabía usted que existen 7 nutrientes importantes que deberíamos nosotros considerar en el consumo diario para incrementar a nuestro sistema inmunológico? En este video vamos a compartir 7 nutrientes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para aumentar nuestras defensas y de esta manera permanecer en un estado saludable. Le haremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre las inmunodeficiencias y sobre todo cómo los nutrientes podrían incrementar nuestras defensas para protegernos contra diversas enfermedades y sobre todo contra diversas infecciones. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a entender es que dentro de nuestro organismo, un sistema que cumple un rol fundamental en mantener el equilibrio entre lo que sucede externamente a nuestro cuerpo e internamente es el sistema inmunológico. Hablar del sistema inmunológico es hablar de una red compleja de células, tejidos y órganos que juntos ayudan a mantener a nuestro cuerpo y sobre todo combatir a infecciones. El sistema inmunológico cumple un rol muy importante en permitirnos protegernos de los agentes infecciosos que a diario nuestro cuerpo está enfrentando. Gracias a nuestro sistema inmunológico nosotros podemos evitar que las bacterias, virus, hongos que se encuentran alrededor nuestro causen enfermedades. Sin embargo, ¿por qué una persona podría tener las defensas bajas o la respuesta inmunitaria disminuida? Existen múltiples causas que puedan explicar ello. Una de ellas principalmente se encuentra con respecto a la alimentación, pero sin embargo existen otras patologías a tomar en cuenta. El sistema inmunológico deprimido puede deberse sobre todo, en primer lugar, a una mala alimentación, al estrés, a factores genéticos, a la edad, a un descanso insuficiente, a la obesidad, medicación, quimioterapia, infecciones breves o enfermedades crónicas. Son un conjunto de patologías y condiciones que pueden llevar a debilitar nuestro sistema inmunitario. Y es por eso muy importante entender que no existe una sola causa que pueda explicar que el sistema inmunitario se vea disminuido, sino existen múltiples causas que pueden conllevar esa condición. Sin embargo, la alimentación jugaría un rol importante y podría ayudarnos a mejorar la respuesta de nuestro sistema inmunitario. ¿Cuáles son los alimentos que se recomendaría para ayudar a incrementar nuestras defensas y de esta manera tener una vida más saludable? Dentro de ellos es importante mencionar, en primer lugar, los ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales hacen referencia a grasas que nuestro cuerpo no puede sintetizar. Dentro de ellos, sobre todo, tenemos al omega 3. El omega 3, un ácido graso esencial, que son grasas vitales para la curación de heridas, ayudan al mejor funcionamiento de las células conocidas como linfocitos T, responsables de una respuesta inmunitaria adecuada. Los ácidos grasos esenciales ayudan a incrementar la respuesta inmunitaria, favoreciendo el crecimiento de las células T. Dentro de las fuentes de ácidos grasos que podemos mencionar, tenemos en cuenta a los pescados grasos y a las semillas como la semilla de girasol. Importante a tomar en cuenta. En segundo lugar, otro alimento que nos va a ayudar, otro nutriente que nos va a ayudar a incrementar la respuesta inmunitaria, están los carotenoides. Los carotenoides, según las investigaciones, han indicado
que tendrían propiedades antioxidantes y de esta manera proteger a las células inmunitarias de la destrucción por radicales libres. Dentro de las fuentes de carotenoides podemos mencionar a las batatas, a los tomates y a las zanahorias. Los carotenoides son la segunda fuente importante para incrementar la respuesta inmunitaria. En tercer lugar, un mineral que no podemos dejar de mencionar, el zinc. El zinc es un mineral que actúa sobre enzimas para ayudar a la cicatrización y curar heridas. Es muy importante que también ayuda a reforzar la resistencia del organismo contra infecciones virales, sobre todo resfriado común y gripe. El zinc lo encontramos en fuentes como aves, cereales enteros y sobre todo los mariscos. El zinc es un mineral importante para ayudar a protegernos y mantener una salud adecuada de nuestro sistema inmunitario. En cuarto lugar, otro mineral, el hierro. El hierro es un mineral necesario para la fabricación y producción de linfocitos B y linfocitos T, células principales del sistema inmunitario que van a ayudar a tener una respuesta inmunitaria adecuada. Dentro de las fuentes donde podemos encontrar el hierro, podemos mencionar a las aves, lentejas y pescados grasos. El hierro es un punto importante a tomar en cuenta. Otra condición que nos va a ayudar a mantener un sistema inmunitario saludable, como quinto lugar, los probióticos. Los probióticos prácticamente son conocidas como las bacterias buenas o también conocidas como la flora normal. Ayudan a mejorar las respuestas inmunitarias contra virus y sobre todo contra células cancerígenas. Una de las fuentes más importantes de probióticos sería el yogur. El yogur es una fuente importante de probióticos que ayudaría a mantener un estado inmunitario adecuado. Y finalmente, los dos últimos componentes de la nutrición que nosotros debemos tomar en cuenta serían dos vitaminas. La vitamina C, en primer lugar, que es muy importante como antioxidante, y esta vitamina C ayuda a la respuesta inmunitaria. La encontramos en las bayas, cítricos y pimientos. Y finalmente la vitamina E. La vitamina E que tiene una respuesta en incrementar la actividad de las células T y sobre todo ayudaría a la producción de anticuerpos. Las fuentes de la vitamina E principales son el aceite de oliva, el aguacate y las semillas. 7 nutrientes que nosotros debemos considerar para incrementar nuestra respuesta inmunitaria. Recordemos que el sistema inmunitario cumple un rol importante que día a día nos ayuda a protegernos de las posibles y potenciales infecciones que podríamos sufrir. A mencionar los 7 alimentos serían ácidos grasos esenciales, carotenoides, zinc, hierro, probióticos, vitamina C y vitamina E. 7 nutrientes que debemos considerar en el consumo en nuestras dietas diarias para de esta manera tener un sistema inmunitario fortalecido y protegernos de posibles infecciones. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido aprender 7 alimentos que ayudarían a mejorar nuestra respuesta inmunitaria. El sistema inmunológico es un sistema complejo formado por células, tejidos y órganos que en conjunto ayudan al cuerpo a combatir de infecciones y de enfermedades. La respuesta inmunitaria puede verse debilitada por diversos factores, tales como mala alimentación, estrés, factores genéticos, edad, un descanso insuficiente, obesidad, medicación, quimioterapia, infecciones o enfermedades crónicas. Y es muy importante que la alimentación jugaría un rol para poder mantener un sistema inmunitario adecuado y sano. Los 7 alimentos a considerar serían ácidos grasos esenciales que ayudarían a la producción de linfocitos T, los carotenoides que son antioxidantes importantes que se encuentran en las batatas, tomates y zanahoria, el zinc que ayuda a activar enzimas, lo encontramos en aves, cereales y mariscos, el hierro que ayuda a la producción de linfocitos B y linfocitos T, lo localizamos en aves, lentejas y pescados, probióticos que ayudan a sobre todo fortalecer la respuesta inmunitaria frente a virus,
vitamina C, antioxidante y sobre todo incrementa la respuesta inmunitaria. Lo encontramos en cítricos, pimientos y bayas. Y finalmente la vitamina E, que ayuda a la producción de anticuerpos, y lo encontramos en el aguacate o las semillas. 7 nutrientes que nosotros debemos considerar para cuidar nuestra salud. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.